Y sean todos bienvenidos a su programa preferido. Aprende más. Recuerden que a nosotros nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como @aprendemasrd o en su defecto @rdaprendemas. Lo que cambia es la RD. A veces está delante y a veces está detrás. Nos pueden conseguir en nuestro WhatsApp al 829-222-0043. Recuerda suscribirte, comentar, compartir, porque eso siempre nos va a ayudar muchísimo. Totalmente. Por acá con ustedes Heriberto Victoria, pero más que presentarme yo, tenemos un segmento que es muy importante y esta es la que nosotros hemos denominado la hora sabionda, con la más conspicua del Magisterio Nacional. Damaris Peña. Ay, cuánta labia me dieron. Muchas El gracias. eco es porque Peña dos veces, no sé, Peña. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora sabionda. Y quería entrar diciéndoles que recuerden que tienen que suscribirse y que los quiero mucho. Así que síganos, por favor. Les tengo a un tema muy interesante, el cual es algo que afecta a la comunidad educativa y a toda la sociedad durante nuestro transcurso del trabajo o escuela en nuestra querida República Dominicana. Voy a hablar de la República Dominicana porque es donde me afecta y donde vivo, claro está. Pues el uso de que hay guagüeros, personas que no prenden sus direccionales, guagüeros que se meten en vías contrarias, obstaculizando en la mañana, tapan los semáforos. Yo no entiendo, en verdad. Yo quiero saber qué es lo que pasa con la sociedad ahora. Porque todos queremos llegar a tiempo a nuestro destino, claro está. Pero no entiendo. Si usted va en toda la 27, que es el transcurso que recorro todos los días, pues veo un constante seguimiento con lo que es la jornada de guagüeros y personas que giran de una forma brusca sin prender las direccionales y no pasa nada. Y recordando que también hablamos en otros programas el número tan grande de accidentes de tránsito que tiene la República Dominicana y que se repiten más y se intensifican más en la Semana Santa. Pero yo no entiendo a quién es que le están dando su carnet de conductor. Porque hay conductores que son bruscos. ¿Tú te refieres a la licencia? Claro, la licencia de Muchos andan sin licencia. Pero que esa es la cosa. El AME, el DVD. Ay, la madre. No, espérate, no. Es que. Pero la pendejo. licencia yo la falsifico. ¿En serio? Bueno, es fácil hacer un carnet, eso es cierto. Yo la falsifico. Pero más que eso, ellos no se toman la molestia de este tipo de cosas. Mira, ellos andan sin licencia. Los padres de familia. Sí, es probable que seguro sí tengan los vehículos, porque el seguro, quien lo paga es el dueño del vehículo. Ellos Sí, normalmente eso- no son los dueños. Eso es también una cosa, que muchos de los conductores de las guaguas, el dueño de la ruta es que tiene el seguro y toda la parte. Y ellos se dan a la fuga muchas veces cuando chocan. Yo conocí a vehículos. uno una vez que decía que yo tengo 15 multas y no voy a pagar ninguna. Dan de su cuenta, entonces. Tú sabes que para tú poder renovar la licencia, tú necesitas pagar las multas pendientes. Los tigres andan, como decimos claro los que dominicanos, sí. al garete. No, espérate, no. Para tú renovar la La licencia. licencia tienes que pagarle la multa. Sí, pero ellos no la renuevan. Y ya. Y se quedan así. No, es que no. Pero ahí había un estudio estadístico que hablaba Este sobre es la tu cantidad. país. Sobre la cantidad de motoristas que andaban. Te voy a hablar de los motoristas. Ujú. Porque es como a lo que este gobierno le ha caído encima diciendo que es una plaga, que tú y que yo. Que no es mentira. Eso no es mentira. No, Pero lo más plaga El son los guagüeros. tema es, sí, también. El tema es que los motoristas se ofendieron como que era una mentira. No sé si me doy a entender. Los No, motoristas es se ofendieron como es que, que- como que la mayoría son Y prudentes, ya no cuando pasaba- sabemos que de cada 20 que tú consigues, quizá Claro. hay 3 prudentes, Pues, hay 4 prudentes, es los demás son unos es odios verdad, locos. es Se verdad. van en rojo, andan calibrando, Y más si son pedidos ya. Eso viven al límite. hacen malos rebases inadecuados porque por dentro no se Ay. rebasan. Ellos rebasan por dentro. Mira, Entonces, te voy a dar un dato. Porque yo también me hacía la y la misma. cifra era altísima, como de algunos, como 7 de cada 10 no tenían licencia. Sí. Y esa es la cosa. Una locura. Si cumpliéramos con esa norma, que es lo primero, ok, porque lo que yo digo, los AME paran a los pendejos que cumplimos la norma, que trabajamos duro
Y a eso que están haciendo loqueras en la carretera, no, eso no lo pagan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que los maritos tienen que entender que a eso ¿Por no qué le es importa así? nada. Es que a ellos no le importa nada. A ellos no le importa nada. No pueden ellos perder su tiempo con una gente que no le importa ni morirse. ¿Tú me entiendes? Llega un punto que ya me dicen, bueno, mi amor, o te mato o que te maten. Porque yo no voy a tener eso atrás tuyo. Pero que es injusto. Mira, te voy a decir una cosa. Justo Una por sola. pecadores. Eso que tú dices yo lo he notado, ya que ando manejando. Pero llega un punto donde yo también trato de como hacer la paz. Porque si no, tú vas a llegar a tu casa traumado. No, yo no le doy vuelta a ese tema. No, yo hago la paz con eso. Si yo veo un motorista que viene desgraciándose la vida, yo hasta me parqueo. Porque a mí me pasó un día, ay Dios mío, yo me quería como estrellar encima del motorista después que me chocó. Mira, vengo yo y veo que él va bajando así, y yo lo voy mirando para el cielo. Digo yo, ¿cómo es que él anda mirando para el cielo? Si él está manejando. A mí me gusta lo que andan chateando. No, al final. No, y lo que andan hablando solo con el celular aquí, con el Mira, carro. espérense, yo me orillo y me parqueo. Pues yo lo estoy viendo que viene mirando. Yo me parqueo, amor. Ahí está el carro. Allá fue el motorista así. ¡Pum! Digo yo, no, pero el diablo tiene que llevar. ¿Cómo es? Que este hombre, yo me parqué para que él no me choque y viene el motor, porque es que él no estaba atento. Ahora él soltó el guía, mi amor, y todo. Yo bajé el cristal y le dije, explica. Y yo estoy parqueada, mi amor, me parqué para que no me choque. Y Y ahí allá tú fue el no motor. vieron. Fue una desgracia del enemigo que me pasó. ¿Por qué que eso me...? Óyeme, había unos motoristas y le dijeron, ¿y qué fue? Se estaba durmiendo sin darse cuenta. Mirando para el cielo. Sí, imagínate. Ay, No, pero- Hay de todo en la calle. No, Hay de todo y en no la calle. tanto eso, la cosa es. Y lo peor es que sobre ruedas. Hay de todo en la calle y sobre ruedas. y Es un no tanto asesino en eso. potencia. No, porque si no comenzamos a hablar de los motoristas, no terminamos. Porque uno, los jóvenes de ahora, lo que andan es calibrando. Pero igual. ve al tema. ¿Qué te pasó a ti con un guagüero últimamente? Oh, pero yo venía, porque todavía no he tenido cuarto para comprar un vehículo, pero pronto. Habla con Cindy. Claro. Sí. yo no tengo dealer. Ella, No tengo dealer. ella anda rechazando los trabajos. Ya tú sabes cómo está la muchacha. Pero bien, ando en el vehículo de mi hermana y vamos precisamente, vamos en el carril de doblar en la 27. Y estamos en la esquina de Caribe Tour, que está el semáforo. Y el guagüero se para adelante tapando el semáforo. Tú supiste que el reflejo del vidrio que quizás se veía era por la guagua que era iluminada. Por eso nosotros nos dimos cuenta que el semáforo cambió. Y siempre venía en toda la 27 haciendo Haciendo zigzag, Buscando de que por donde iba más buscando rápido. pasajeros. Pero si usted, hijo de Dios, sabe que está buscando pasajeros, Claro que sí, hijo de quédese Dios. en su carril, Segura. papá. Claro. No Segura. esté en el izquierdo y en el derecho al mismo tiempo. Porque todo el mundo quiere llegar a Ese su trabajo. Usted, su trabajo Ok, es el coger comportamiento es de pasajeros. Dios. No haga eso. No Dice lo la Biblia haga, que por la viña favor, del Señor por es favor. Aquí está Cindy porque usted anda tu segmento. Eso ve. Cindy, préndete a hablar. No. Pero bien, en el sentido de que debemos de hacer la vida más justa para todo el mundo. Mira. Usted quiere llegar a su casa, yo quiero llegar a la mía. Yo te voy a decir algo. ¿Ustedes saben cuál es la aplicación Pedidos Ya? Claro que No. Resulta que Pedido Ya, sus conductores o deliveries, ponen un tiempo definido. Por ejemplo, el grupo que sale de 8 a 2 no es el mismo que sale de 2 a 5. sí. Ok. Le da descanso. No es que le da descanso. Te dan una hora para tú conectarte. Y dentro de esa hora tú tienes que hacer la cantidad de pedidos que tú puedas para tu género en el día, ¿me entiendes? Por eso es que ellos andan como unos malditos locos. ¿Cómo que andan? Como unos malditos locos. Ellos andan sin afecto natural. A ellos no les importa morirse, nada. Así que dice el viejito. Nada. ¿Es quién? Un viejito que dice, son gente como sin afecto natural. Sí. Son estos
llega un punto que tú dices, el Señor lo cuide, porque yo sé, y yo lo entiendo de cierta forma. Que porque- Dios lo cuide para que no choquen contigo. No, mira por qué. Que no lo te digo. malogren. No, porque No, cuando que te yo lo cuiden veo, a ya ti, yo lo veo porque- que ellos vienen, yo vivo mirando por mis retrovisores porque ya uno anda Tú pierdes para- como quieras con ellos, con ellos no hay forma de ganar. Exactamente. Para nada. Pero Andan yo- sin luz y todo. Honestamente, le pido a Dios que lo cuide, porque te voy a decir algo, ustedes saben que eso es un trabajo que yo tengo. Y si a ti te limitan un horario, donde por ejemplo que a ti te digan, tú tienes la posibilidad de 8 a 8 trabajar, ¿verdad? Tú te relajas y tú dices, bueno, voy a hacer tantos pedidos de tal hora a tal hora, voy a hacer tanto y tanto, pero cuando tú tienes una hora limitada, Claro. que es el caso de los pedidos ya, tú vas forzado, porque tú, todo lo que caiga tú quieras, así sea pato o gallareta, tú lo quieres coger todo. Para Claro, aprovechar. ¿Verdad? Para aprovechar y maximizar tu jornada laboral. Pero eso pone en riesgo la vida de ellos, que yo quiero y exhorto que esa aplicación cambie la metodología. Porque es que lamentablemente, señores, la cantidad de muchachos que mueren por esa rapidez, porque tengo que llegar primero, porque tengo que hacerlo, lamentablemente lo lleva a ellos al punto de buscar su muerte. No, no tanto eso. Que andan sin casco también. Andan. No, pero eso no es culpa zapateando. de ellos ya, eso es culpa de las autoridades que no le ponen los suyos. No, porque el casco tiene que comprar. Y le voy a motorista, decir ¿no? algo, ahora los motoristas serían cogidos con comprar un casco, que nada más le tapa esta vaina. La cara se le desbarata igualita cuando se traen, porque esa locura. Nada más, ellos nada más cubren esta parte de aquí, pero tú te partiste la nariz, te jodiste. Pero peor que se lo vende, porque dime. No, mira que lo que pasa, que como aquí tienen la cultura de que tienen que andar con cascos, ellos cogen lo primero que encuentran. Lo más barato, lo más ¿Tú me entiendes? Porque necesitan andar con un casco. Entonces, yo entiendo que aquí... Pero a mí debe- me gustan es los que andan chateando, esos son los mejores. Tú lo ves que andan así con el celular. Y se han olvidado de lo No, de verdad. Y yo cuando veo un tigre así, yo medio me orillo. Y lo dejo que haga su mundo porque Claro, yo también. no puedo correr riesgo con esos individuos. Yo también. Mira, yo vivo muy pendiente también a eso de los guagüeros. Una de las cosas que yo he hablado mucho y he comentado es que a mí me da pena el tema del transporte público de aquí. Porque cuando yo voy en la mañana y veo esas filas kilométricas en la 27, Efectivamente. de No. gente para llegar a su trabajo con un bajo a Y tú no uno, has visto. apretado, que tú planchaste tu camisa, que te pasaste la noche entera planchando y alineando y poniéndole filo a esos pantalones para llegar con ese pantalón como que lo maticó una burra. No tanto Por eso. eso es que los bancos ayudan a su empleado a que compren su vehículo. No estén cogiendo No, esa pela. gracias a Dios, no, que me emplee un banco para yo poder montarme. Le mando mi currículum más adelante. Voy a poner aquí abajito. Pero bueno, continuamos. En el sentido de esa parte, el rebasar en formas contrarias, en cerrar también, en abrir calles y desubicar a la gente, también es algo que afecta. Porque han cambiado en este año, ¿cuántas veces? El año pasado y este año cambiaron vías de calles. Supuestamente es para viabilizar. Cuando tú quieres viabilizar, se supone que tú tomas medidas específicas para que el tránsito sea un poquito menos tedioso. Pero lamentablemente aquí no quieren sacar chatarras. Mientras siga habiendo carros con 3 colores y 4 puertas diferentes, y que son carros que son obsoletos, que no son de tiempo, Ujú. aquí la cantidad de vehículos nunca va A a bajar, disminuir. a disminuir. Lamentablemente es nuestra realidad, pero aquí hay que hacer algo, comenzando con lo más pequeño. ¿Y qué pasa que no se hace? Lo que pasa es que aquí, ¿cómo que se dice? Los contratistas, ¿cómo que se dice esa gente? ¿El qué? Las rutas. Las rutas, ¿cómo que se le dice? Eso es. No son gremios, tienen otra palabra que yo. Sí, cuando hacen huelga. Sindicatos. Los sindicatos. Mm. Los sindicatos aquí son un poder igual que Abinader, ellos tienen su país aparte. Bueno, lo han ido desarmando porque todo eso que están haciendo desde el gobierno de Leonel para acá es para quitar un poco de poder. Para quitarle un poco de poder, pero no lo quitan directamente. No, es que es un proceso de años realmente. De años y mucho, porque nosotros sabemos la historia de Colombia. Ujú. En Colombia, para poder tener un transporte público digno, Sí. fue mucha gente la que se murió. En España también fue así. O sea, lamentablemente va a ser una lucha muy fuerte, porque aquí estos sindicatos tienen como un poder
demasiado, no sé en los otros países cómo era, pero aquí ellos se creen los dueños del país de cierta forma. Que lamentablemente yo me acuerdo cuando pusieron el corredor que iba desde la Jacobo hasta la Churchi, que le Sí. partieron los cristales. Sí, sí, eso de eso no hace mucho. Sí, eso No, hace pero que Pero es reciente. en todo el proceso, desde que también estuvo el elevado de la 27, el proceso de las onzas, también en su inicio fue así. Claro. Lo que pasa es que aquí no se le pone, mírame mi hermano, pero si yo soy gobierno y viene este pelagato, dije que no, que bueno, levanto una bomba para todo el mundo y ya. Y el diablo que lleve al demonio. Lo que pasa es que ese tipo de formas de conseguirse la vida tienen que irse desmontando poco a poco. Claro. No, El tema está, yo diría más bien, en el plan. ¿Qué plan sigue el gobierno? Es plan Estado, plan Claro. Nación, que no se desmonte cuando llegue Cindy como gobierno, que te quite a ti, porque yo soy yo y quiero hacer algo diferente. Sino que Para coloque en otro lugar. hacer que la transición sea favorable para todos, porque si bien es cierto es una realidad, hay un número muy significativo de personas que viven del transporte público, totalmente. que es un desorden, eso no hay quien lo quite, que son de algún modo hasta terroristas, porque eso que tú mencionaste de romper cristales, de vandalizar, eso es terrorismo. No, Claro. porque muchas Eso veces no hay quien lo quite. hay atracos y Lo que carteramientos. hace y falta cosas es así. que como Estado se cree un mecanismo de, ok, vamos a desmontar este desorden, pero poco a poco. Poco a poco vamos a ir creando rutas organizadas por el Estado, porque quieras o no, claro, yo creo en la empresa privada, pero empresas privadas. Porque una cosa es una empresa y otra es un sindicato que cuando quiere conseguir monopolizar una decisión gubernamental, entonces tranca el tránsito en un sitio. Y la gente que usa ese tipo de transporte entonces no puede, ya eso es otra cosa. Exacto. Pero a nivel empresarial, vamos a plantear cómo se maneja el empresariado o estatal, como en otros países, que funciona. Tiene que crearse un desmonte paulatino, poco Sí. a poco, continuo. Claro. Continuo en el sentido de que cuando se desmonte Abinader, el que venga, sigan la misma ruta, sin querer quitar contrato. No, te voy a quitar los contratos a ti porque tú no eres de los míos y ahora se lo voy a poner a Cindy porque sí. No. Porque esas son de las cosas que suceden. Totalmente. Sí, claro. Que esa es una de las razones por las que está este hombre dado al pecado. ¿Quién? Oh, y Juan Valdés. Oh, claro. Porque el tema de politizar los recursos del Estado tampoco ayuda. No. Eso no permite que un Estado se organice. No, y tú quitar y poner instituciones, contratar y después Crea descontratar. inestabilidad. Demasiada. Inestabilidad y falta de calidad. Porque eso habla mucho. Mira, una cosa que yo me he fijado mucho es que aquí también se toman decisiones descabelladas. Porque, por ejemplo, la línea de los Alcarrizos del metro no está culminada. Porque hay que volverla a hacer, porque había Hay unos desastres ahí, Sí. Pero ya kilométricos. nuestro querido y amado presidente anunció un monorriel para el distrito. Amor, pero no hemos terminado los Alcarrizos. Que ha dado una brega, mira. Pero yo creo que ha dado una brega hacerlo y culminarlo. Que lo que se duró para firmar esa vaina, que se pudiera hacer eso. Ese Pobre, acuerdo. los bolsillos Mira, ahí. lamentablemente, y no estoy hablando de los bolsillos. Señores, la gente que vive por ahí, que está viviendo ese caos de construcción, no es chiquito porque yo tengo una tierra. Pero tú cruzas por ahí eventualmente, y tú quieres como salir rápido del Rápido. entorno. Déjame hacer lo que voy a hacer rápido para salir de aquí. Sí, porque se ve como sucio, como que tú sientes como que tú Desorden. sientes como que tú llegaste de la playa, es algo de arena. Sí, Pero sí, yo te digo- y no te has pegado de tu vehículo. Exactamente. Pobre los bolsillos míos por todos los préstamos que voy a pagar de todas las obras. De esa obra en Los conclusión. bolsillos tuyos, lo de tu tabaco. Yo creía que era del carro que te iba a comprar. Yo te dije, habla con Cindy. De la obra que no han terminado, de todos los impuestos y todos los préstamos. Es lo que digo, porque por ejemplo, y no simplemente este gobierno, los gobiernos tratan de como manipular la inteligencia del pueblo. Porque mi amor, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú acabas de comprar esta taza? Pero esta taza viene sin asa, porque todavía está falta, qué sé yo, pero tú me vas a comprar esta ahora. Señores,
Recuerden seguirnos en las redes sociales como @aprendemásrd o en su defecto @rdaprendemas. Siempre lo que cambia es la RD, a veces delante y a veces detrás. En todo caso, nosotros aparecemos más que nada en YouTube, que es donde hacemos la transmisión o colocamos nuestro contenido para que ustedes puedan disfrutarlo. Escriban al WhatsApp al 829-222-0043. Además, comparte, dale me gusta y quién sabe, míralo siempre. Así que, recordando por este mismo canal, La Marispeña en la hora sabionda. Chin, 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 chin. Es en serio.